Hola, bienvenidos a Un Café con Paula podcast aquí en Café 930, el podcast en donde hablamos de marca personal, empoderamiento, liderazgo, emprendimiento y marketing. Y estoy muy feliz de tener una invitada maravillosa el día de hoy, Rocío Fierro, y bueno, no por nada tenemos el mismo apellido, es una mujer maravillosa que yo quiero contarles antes de darle el paso a nuestra querida Rocío cómo nos conocimos, y es que en este nuevo año nos reencontramos y le dije, Rocío, quiero recordarte cómo me conocí contigo. Para ustedes no es un secreto que amo el tema de marca personal y de liderazgo, y es que gracias a nuestra estimada Rocío yo empecé a aprender de este tema. Vamos a profundizar más adelante de este punto, pero fue en una conferencia de Platzi que justamente estábamos conversando ahorita de este punto, en donde yo escuché a esta maravillosa mujer y dije, wow, ¿qué es esto de la marca personal? ¿Qué es esto del liderazgo? Estamos hoy acá con una maravillosa mujer experta en temas de liderazgo, marca e influencia. Y bueno, bienvenida Rocío a este maravilloso espacio. Ay, qué felicidad, se nos llegó el día. Salud. ¿Cómo Bienvenida. estás, Paula? Muchísimas Gracias. gracias a ti por estar hoy aquí en nuestro café, un café muy esperado y en verdad muy emocionante. Quiero darte la palabra para que hagas también tu intervención y bueno, nos cuentes cómo has llegado a este mundo de la marca y de la influencia. Bueno, ay, es que la vida da tantas vueltas y cuando uno pasa el tiempo, yo ya soy grande, entonces mira para atrás y se da cuenta que eso viene como desde siempre. Yo tuve una infancia muy bella con un par de papás muy especiales. Entonces, mi papá, a mi casa siempre llegaba la gente a tocar. Todos los días tocaba a alguien en la puerta de mi casa. Y entonces los que venían por temas del cuerpo o lo material, como una silla de ruedas, la beca, la comida, el vestido, lo que fuera, los atendía mi mamá, y el que venía con necesidades del alma los atendía mi papá. O sea que como que crecí en ese ambiente siempre de estar disponible para las personas y escuchar y todas esas cosas, pero eso vine a hacerlo consciente ya grande. Me di cuenta de todo el impacto que había tenido mi niñez y mi crianza en lo que hago hoy en día. Mi papá era un tremendo líder. Era muy buen conversador. Sin embargo, cuando se trataba de enseñar, que además era una persona que todo el tiempo enseñaba, era muy maestro, muy sabio, sus lecciones eran de 5 segundos. Y con esos 5 segundos te podía marcar para toda la vida. Yo todavía tengo las lecciones de él, murió hace 33 años y sin embargo lo tengo fresquito, fresquito. Entonces, para que uno se dé cuenta que tenerla clara y ser coherente con quien uno es y que su discurso sea impactante e influyente. No tienes que hablar mucho, no tienes que ser el más conocido, no tienes que tener 3 millones de personas que te sigan en una red social, sino que, sino que a la persona que puedas influir e impactar, realmente lo hagas con conciencia y con responsabilidad. Y esos fueron mis papás. Súper querida Rocío, y me encanta que anclemos estos momentos tan importantes porque nuestra familia, las personas que nos rodean, tienen mucha incidencia en nuestro propósito, ¿no? Mira que muchas personas también hacen la pregunta, uno se forma para hablar de liderazgo, para hablar de marca, para hablar de influencia, claro, tienes un recorrido detrás de personas que han sido influyentes, pero ¿cómo fue tu camino, un poco profesionalmente hablándolo, para tú empezar a enfocarte en este tema e interesarte porque digamos que es un tema que está muy relacionado con las personas, ¿no? Y en diferentes conversaciones que hemos tenido con Rocío, que en verdad estoy muy feliz de que esté en este podcast, le he hecho esta pregunta, pero yo hoy quiero que tú nos cuentes y les cuentes a la audiencia que te va a ver cómo empezó ese camino, ¿no? Porque muchas veces decimos como tengo una profesión, pero tal vez no nos interesa el tema del liderazgo. Tú eres apasionada por este tema. Total. ¿Cómo surgió esta decisión en tu vida? Bueno, pues cuando yo estudié, salí del colegio para la universidad, mi criterio para escoger carrera era que yo quería el mundo, el mundo. Entonces, estudié comercio internacional, creyendo que eso iba a llevarme al mundo. Y bueno, en la práctica me di cuenta después de que me gradué que no tanto,
porque el comercio internacional es una carrera muy de cosas tangibles por un lado y por el otro lado muy de estar uno en un escritorio haciendo manifiestos de importación y registros de exportación y si le va bien pues lo mandan a uno al aeropuerto a hacer alguna vuelta y si le va mal lo mandan al puerto. Entonces, como que no era mi naturaleza. Entonces ahí decidí estudiar economía. Ok. Yo tenía el gen de no ser empleada, porque a mí mi papá y mi mamá, decoradores, tenían una empresa de decoración y todo esto tiene importancia a la hora de hablar de influencia. Ellos decidieron que querían ser papás de tiempo completo. Entonces construyeron una casa, hicieron el taller en la casa. Entonces nosotros, mis dos hermanos mayores y yo, tuvimos papá y mamá siempre para almorzar, siempre estaban ahí, pero no para hacer las tareas con nosotros, ni para, no, resuelva usted, pero ellos querían estar presentes, no se querían perder de nada. Entonces adaptaron toda su vida a unos valores y a un objetivo de vida y así armaron todo. Entonces, cuando yo estaba estudiando en la universidad, pues quería trabajar porque yo quería manejar mi plata porque soy súper independiente, entonces a mí que me parecía que tener dinero producido por mí me iba a dar un poco de autonomía. Y entonces quise empezar a trabajar, así que me cambié de universidad para poder estudiar de noche. Y resulta que cuando pasó eso, entré a trabajar en una empresa y eso marcó, no en una empresa, fui secretaria de un abogado, ese fue mi primer trabajo. Ok. Y ahí se atendían personas y empresas de lo más ututuy, pues de Bogotá. Entonces mi trabajo era tener el café caliente y oliendo delicioso, tener las flores frescas y divinas, la oficina espectacular, yo arregladísima, escuche y cierre el pico. Porque ahí se hablaban de muchas cosas confidenciales. Y ahí empezó como todo este camino que me ha llevado a mí a hacer lo que hago, pero yo en ese momento no estaba consciente de eso. Luego entré a trabajar en una entidad financiera y resulta que tuve una jefe. A mi jefe la habían traído de Alemania, Ok. específicamente a hacer un proyecto muy sofisticado dentro de esta organización. Y resulta que yo nunca había sido pues empleada así de mucho rigor, ¿no? Y les dije, mire, yo no sé del tema financiero, yo, si me contratan, corren el riesgo, pero además yo no estaba buscando un empleo, yo estaba buscando un trabajo. Ok. Entonces, como que pedí para que no me contrataran y resulta que sí. Después me enteré meses después que me habían contratado era por mi personalidad, no por mi conocimiento. Lección que ahora tiene un mundo de importancia en lo que hago. Resulta que mi jefe en ese momento era una señora muy formada, muy... Y tuvimos una situación muy complicada y yo quería matar a esta señora. Literalmente yo la quería, ella tenía una cabellera así súper altísima y yo un día quería literalmente cogerla y mechonearla. No sé si María José algún día oiga esto no lo Es sabe, confidencial. pero yo la quería literalmente tirar por la ventana, porque tuvimos complicaciones y resulta que una secretaria, que era la secretaria del vicepresidente, vino y me dijo, ay Rocío, tú no me estás preguntando, no me estás pidiendo nada, pero yo te voy a dar un consejo. Habla con tu jefe, porque ya se estaba sintiendo en el ambiente la pesadez entre ella y yo. Y entonces fui y hablé con ella, pues me preparé, ¿no? Porque yo la veía aparecer así como entre el humo en el tablero en clase. Y entonces me fui envalentonadísima y ahí tuve mi primera lección de liderazgo que hasta el día de hoy la recuerdo casi que a diario. Ella, cuando fui a decirle, mira, tenemos que hablar, me dijo, claro, siéntate. Le dije, ¿quieres un café? Rico, gracias. Me fui, le traje un café a ella, me traje un café yo y me senté y yo arranqué como una moto y no paré. Y la señora, ella estaba perfecta, ella no se le movió un pelo, ella
Nada, ella estaba incólume y ella se tomaba su café y me decía, no me interrumpió una sola vez. Y a mí ya se me había acabado lo que tenía para decir, pero ella seguía callada y ella seguía mirándome y con su cara amable, no simpática, pero sí como estaba tranquila. Y yo ya no tenía nada más que decir y ella no decía nada. Porque es que el que habla pierde, muchachos. Entonces, cuando yo ya me vi cogida me dijo ella, ajá, y entonces, cómo lo quieres solucionar? Y entonces ahí le dije, pues mira, yo creo que lo interesante sería que tú me enseñaras. Cuando yo entré aquí les dije que yo no sabía nada, pero tú me estás pidiendo como si yo supiera. Me dijo, con la misma calma y la misma elegancia, me dijo, hubieras empezado por ahí. Lección para el resto de mi vida. Dije yo, esto se llama liderazgo. Una persona que nada lo desconfigura, que nada lo descuadra, que eso se llama tener carácter fuerte. Y ahí empezó mi vida como de fijarme en la gente que más me impactaba. Y ahí fue donde empecé a darle valor también a cómo era mi papá, que no se despelucaba tampoco. Me empecé a dar cuenta de la gente que a mí más me llamaba la atención y empecé a verlo como en las películas, en la calle, en los trabajos después que tuve. Y me di cuenta que la influencia es eso. La influencia es que uno le da el poder al otro para que lo influya a uno. Uno no puede decir, para mí, liderazgo igual influencia, pero tú no puedes dedicarte a, te voy a influir. Eso no existe. Te voy a manipular, sí existe. Te voy a persuadir, sí existe. Y te voy a decir ahora cómo. Y te voy a convencer, eso existe. Pero te voy a influir, no existe. La única forma es que la otra persona te elija y te dé el permiso y te dé la puerta para que tú puedas llegar y esa persona poderte copiar o poder que le quede algo en su vida de ti, pero no lo puedes hacer tú. Entonces, por eso escogí liderazgo de influencia y a eso es a lo que me dedico, a trabajar en uno para que ese trabajo de aquí para adentro lleve a la influencia y entonces esto resuelve todo y con lo que te voy a decir, que tú me lo has oído decir ya muchas veces, te digo cuál es como mi mantra, lograr mejores resultados con menos esfuerzo. Y veo que los tremendos líderes son los que logran hacer eso. Entonces, esa es mi promesa única de valor de mía y de mi empresa y eso es a lo que me dedico. Wow, me encanta, Rocío, porque en verdad esas son las cosas que nos hacen entender cómo uno empieza, digamos que, a tomar un camino hacia un sueño, ¿no? Y esta jefe que en tu momento, digamos que te enseñó tanto, ¿no? Fue la que también marcó ese impacto para que pues hoy día tú también empoderes y trabajes con muchísimos líderes. Y me encanta que hablemos de la historia porque a veces pensamos que es de por sí, que nos enfocamos en un tema y me siento muy orientada a lo que tú dices porque, por ejemplo, me preguntan mucho cuando dicen, ¿por qué hablas de empoderamiento, de amor propio? También porque tuve unas experiencias de autoestima, unas experiencias corporativas que me llevaron a mí a entender como ven, yo ya lo aprendí, pero quiero que otros lo aprendan. Ajá. Quiero que hablemos un poquito, querida Rocío, acá hay mucha historia de profundidad, pero claro, hoy te dedicas a trabajar con líderes, lo hablábamos detrás de cámaras, no todo el mundo quiere ser líder, pero sí todos generamos una influencia y construimos una marca, sea marca en el trabajo, sea marca porque quiero emprender. ¿Qué lecciones o qué errores tú has evidenciado que puede servir de lección para las personas que nos escuchan en este camino? Porque yo siento que a veces pensamos que no, todo el mundo tiene que ser líder, todo el mundo tiene que construir una marca personal. Siento que todo el mundo tiene una marca, pero cada uno la puede enfocar en el rol que quiera estar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde toda tu trayectoria y desde los equipos de liderazgo y también personas que tú asesoras en lo que tú haces hoy día como propósito? Ok, bien, entonces antes de seguir quiero decir que con María José tuve una experiencia de trabajo fantástica después de ese momento y de esa lección. Entonces, solamente estuvimos 6 meses juntas, pero fue espectacular. ¿Por qué? Porque aprendí de ella, porque tuve que
apelar a la humildad y darme cuenta que ella estaba años luz lejos de mí y que yo era una muchachita de 19 años, entonces tocaba aprender. Así que si algún día ves esto, María José Gómez, te llevo en el corazón y me marcaste, me influiste seriamente. Y ahí viene entonces cómo pega esto con lo que yo hago hoy y con esa conciencia. Nosotros influimos en otros sí o sí diariamente, consciente o inconscientemente, todo el tiempo. Entonces, la persona, por ejemplo, que te recoge pides un carro, esa persona te puede liderar. Tú estás en una ciudad que no conoces y entonces llega a recogerte en el hotel para llevarte a otro lugar. ¿Quién está liderando ahí? La persona que conoce la ciudad. Entonces no importa si es el conductor, no importa si es el portero, no importa si es la empleada que te ayuda en los oficios de la casa. No, no importa quién sea, te influye todo el tiempo. La diferencia con el liderazgo es que tú sí estás consciente de que lo estás haciendo. Primer punto. Segundo punto, creo que los errores más grandes los cometemos cuando no estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como líderes. Por ejemplo, una persona que tenga su primer trabajo, ese primer jefe que va a tener esa persona lo va a marcar por un impacto neurológico que se llama el priming. Entonces la primera experiencia que vive la persona se le queda. Total. Y entonces puede ser que esa persona repita comportamientos que aprendió. Entonces, si le funcionó, vamos a decir, si le funcionó a esa persona contigo el grito, pues tu cerebro graba, pues gritar funciona, porque si funcionó conmigo, entonces salgo y ¿qué hago? Pues grito. A mí, una cosa que me hace levantarme todos los días, mi querida Paula, es una frase y la gente que me conoce y la gente que yo he formado sabe que eso para mí es como un eslogan. Yo creo que las personas hacemos las cosas como las hacemos porque no sabemos hacerlas de otra manera. Esa es una frase que se le atribuye a Albert Einstein. No sé si la dijo o no, pero dicen que él la dijo. Y entonces siempre pienso en, claro, cuando esta persona está gritando, cuando esta persona es hostil o cuando esta persona es como sea, lo primero que pienso es probablemente no sabe cómo hacerlo de otra manera. Entonces eso a mí me da esperanza y me da sentido para seguir haciendo lo que hago todos los días. Porque si yo lo primero que pienso es juzgar y digo, claro, es que es malo, es que es manipulador, es que es, pues no podría ir a hacer mi trabajo con una expectativa. Ahora, que si me encuentro el manipulador, están en todas partes. O sea, también es tomarse las cosas personal, que sucede todo el tiempo. Ah, sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Yo vivo para enseñarle a la gente y tengo mis métodos porque no creo en el desaprender. Para mí, yo trabajo mucho con la tecnología del lenguaje y yo en el desaprender no creo, por una sencilla razón, porque el cerebro está para aprender. Entonces la única cosa que sí hay es que la información en el cerebro va bajando de capa, pero no olvida, el cerebro no está hecho para, usted no puede borrar un pedazo de lo que sabe, ya lo vivió, ya lo aprendió. Ahora, aprender una cosa nueva o una manera nueva de hacer esa misma cosa, y si lo repites, pues esa otra manera como lo hacías, pues se va bajando de capa, pero ya lo sabías. Entonces, yo sí invito a la gente a que piense mucho en el lenguaje porque eso es un gasto de energía, no que vamos a desaprender. No, además esa experiencia que viviste tiene un montón de cosas buenísimas, entonces ¿para qué la quieres olvidar? Es demasiado esfuerzo. Por eso la mayoría de la gente cree que cambiar cultura es muy difícil. Y yo, la verdad, creo y he demostrado a mis clientes que no es tan difícil. Total. Y me encanta porque tú iniciaste esta respuesta con una premisa muy importante y es que ser líderes es una responsabilidad, pero pensamos que ser líderes cuando tienes el súper mega cargo alto, todo el tiempo estamos ejerciendo un cargo de liderazgo, hasta en la familia. Yo te cuento, yo soy hermana mayor y muchas veces también siento que ahí soy líder. Mi papá, mis amigos, o sea, todos tienen
un rol de líder independientemente del cargo en el que estén, porque pensamos que el líder es el CEO empresarial y pues realmente no es así. Y creo que ese punto está muy marcado con lo que tú mencionas. Hablemos un poquito también, querida Rocío, de algo que me encanta, que siempre te lo he dicho, orientado a la influencia, a ese legado y a ese buen liderazgo, y es que tú eres una mujer que, aunque tiene sus momentos también de pronto de introspección, de trabajar en sus cosas, siempre eres una marca recordada. Y digo marca porque pues Rocío Fierro es una marca personal, una marca empresarial, que en verdad yo digo, wow, o sea, no se trata de que estés publicando todos los días en redes, no se trata de lo que tú mencionabas ahorita de tener los 3 millones de seguidores. Hoy día la gente de pronto ha malinterpretado un poco el concepto de liderazgo, marca personal e influencia con estar todo el tiempo en redes sociales, que además es un desgaste, estar en todos los eventos, hacer de todo. Lo hemos hablado y aquí te agradezco presencialmente, porque desde la última conversación que tuvimos me ayudaste mucho a sentir una tranquilidad en que no tengo que hacer todo y eso está bien. ¿Cómo has logrado tú, digamos que en ese término, sostener en el buen sentido de la palabra esta marca personal, este liderazgo que tú tienes a través de los años, y así pase un año que no estés en redes, la gente te recuerda porque lo he visto y sigues estando tan, digamos que activa y también en la mente de las personas, que es algo tan bonito? Y al final siento que es una muy buena práctica, porque me imagino que por tu mente no está esa presión de tengo que estar activa en redes sociales, tengo que hacer mil cosas, tengo que estar presente, porque también eso es una presión muy grande, ¿no? Quiero que nos cuentes cómo lo has hecho y nos reveles ese secreto. Bueno, como les contaba, mi frase bandera, mi promesa única de valor es: logra mejores resultados con menos esfuerzo. Entonces, a mí me parece que andar uno publicando todos los días, eso es demasiado esfuerzo. Tener 3 millones de gentes que me sigan, eso es demasiado esfuerzo, porque tengo que darles lo que esas 3 millones de personas me estarían pidiendo. Entonces, no, yo creo en la filosofía de los 1000 verdaderos clientes o de los 1000 verdaderos fans. Yo no necesito sino 1000. ¿Tú te imaginas 1000 personas con las que realmente tú tengas una relación? Que si los tengo en mi teléfono y me suena el teléfono, yo diga, sé quién es esta persona. Y que si voy a llamar a alguien, yo diga, voy a llamarlo y esta persona sabe quién soy yo y me va a contestar el teléfono. Entonces, yo no tengo un montón de contactos en mi teléfono. No me interesa. Porque soy muy selectiva de con quién paso mi tiempo, de quién es mi cliente. A eso sí que le he votado, no es votado, he invertido mucho tiempo y mucho trabajo. Entonces, yo no estoy donde no quiero estar, pero estoy definitivamente donde quiero estar. Tengo otro tema, y es que creo que uno debe tener muy claro quién es para que la gente lo identifique a uno por ese mensaje que uno está dando y ser la personificación de ese mensaje. Entonces, cuando tú, y lo comparo con un imán. Entonces vamos a decir que yo tengo un imán aquí en la mano. ¿El imán atrae madera? No. No. ¿El imán atrae cerámica? No. ¿El imán atrae esta deliciosa torta Velvet que nos vamos a comer ahora? No, tampoco. Pero ¿qué sí atrae el imán? Su propio metal. Metales. Entonces, uno tiene que tener muy claro a quién quiere atraer. Y no está mal no atraer lo que uno no quiere atraer. Entonces, el tipo de personas, para eso sirve que uno haga, yo tengo un modelo que lo llamo PEX, la planeación estratégica express. ¿Por qué? Porque una persona, cuando define su misión, su visión, sus valores y sus objetivos, con eso, y tengo una metodología para hacerlo con la tecnología del lenguaje, entonces eso rinde un montón. Pues ya cuando tú hablas, hay gente que le gusta y hay gente a la que no le gusta, y eso está perfecto. Entonces, por ejemplo, la gente que cree en el trabajo duro, yo no soy la alternativa para ellos. Y ahí quiero decirlo, tú me enseñaste sobre ese concepto porque, y quiero agradecértelo también, porque antes estaba como muy atada, hay que trabajar demasiado y el sufrimiento, y es como, claro, hay que trabajar, pero no todo tiene que estar orientado al sufrimiento. Entonces me encanta lo que dices, porque en verdad que estoy recordando esa conversación que tuvimos, que ha generado
bastante enseñanzas en mí, pero retomando para darte la palabra nuevamente, quiero hacer una conexión rápida y es, a veces nos cuesta renunciar a cosas, ¿no? Entonces me quiero dedicar a todo, te hago el marketing, pero también te hago la marca, pero también el liderazgo, pero también temas comerciales, quiero que todo el mundo sea mi cliente, o sea, es una presión muy grande, ¿no? También Claro. estar en ese tema, orientado a lo que tú mencionas. Mira, cuando mencionaban lo del evento de FENALCO hace unos años, que tuve la oportunidad de estar con Freddy Vega, conocerlo personalmente, nosotras que nos conocimos en las instalaciones de Platzi, dando yo una conferencia, eh, te puedo decir que ahí tuve claras muchas cosas, conociendo una persona como Freddy. Y le vi una charla a él donde él mostraba la cantidad de personas en español que hay en América y en Hispanoamérica realmente, porque es España y los países de América que hablamos español. Okay. Y entendí algo que yo no había pensado. Las personas que en Europa o que viven en Europa saben que hablan francés aquí. Es un país y algunas de las islas que tiene y algunos países en África. Pero resulta que uno pasa una frontera, los países son chiquitos y pasan una frontera y ya en la siguiente hablan alemán y en la siguiente holandés y en la siguiente. Y resulta que nosotros tenemos una fortaleza y es que aquí nosotros hablamos español y somos cerca de 580 millones de personas que hablamos español y tenemos culturas que son relativamente parecidas, o sea, tenemos cosas, claro, pero podemos tener un acceso a un mercado increíble. Entonces, ¿yo para qué quiero hacerlo todo si en español dentro de los 580 millones de personas, con que yo tenga 1000 que me sigan, que me compren, que me recompren, que me recomienden, y que lo hagan de corazón, o sea, como estamos hablando de embajadores de marca, hablamos que eso se habla mucho en el tema de marca personal, eh, personas que son tus fans, que te quieren, que te aprecian, que te recuerdan, que te ven y te abrazan, que cuando hablan de ti se les nota eso es lo que uno tiene que Yo soy tu buscar. verdadera fan y quiero mencionarlo. Es una de las mil maravillosas. Entonces, fíjate que cuando uno está más pensando en dar como esa calidad y ser uno lo más original posible, porque es que fabricar una marca, ay, eso es tan agotador. Entonces Sí, tienes tú que comportarte así para ser coherente con tu discurso y eso es muy agotador, en algún momento te vas a cansar. total. En cambio, si tú te generes una marca, pues vas a llegar a viejito y vas a tener la marca. Total. Entonces, pero uno sí tiene que encontrar, para contestarte como de fondo, uno sí tiene que encontrar la esencia de quién es uno. Mira, yo te voy a contar un ejercicio que hice que me ayudó un montón y lo hago con mis clientes y lo quiero compartir aquí. Fui a un taller como asistente hace años y el tallerista preguntó, ¿cuáles son tus 3 valores más importantes? Y yo empecé a pensar en todos los valores que me sabía, ¿no? Y mi lista iba creciendo, creciendo, 15. Aquí tenemos público, entonces por eso es que miro para allá. Sí. Entonces, yo escribía y escribía, y todos me parecían importantes, ¿no? Honestidad, responsabilidad, compromiso, o sea, todos esos valores clásicos. Y cuando me di cuenta, dije, Dios mío, y yo no puedo identificar los 3 que me definen a mí. Me sentí tan frustrada y ¿sabes qué? Me sentí totalmente con el síndrome del impostor, porque yo ya hacía esto de entrenar personas hacía años. Y yo decía, Dios mío, ¿y cómo así que yo no sé cuáles son mis 3 valores más importantes? Qué vergüenza. Y salí a trabajar en ellos. Yo acababa de separarme y entonces con un hijo de 12 años. Entonces, y tenía la oficina en la casa porque, ¿qué? Aprendí de mis papás que si elegí ser mamá, quería ser mamá de tiempo completo. Presente. Entonces, cerré oficina y tenía la oficina en la casa. Entonces, cuando empecé a trabajar en mis valores, o sea, a mirarme a mí y a ver cuáles son los que me definen, no son cuáles los que elijo, sino los que ya son, que me definen y yo los puedo poner.
Bueno, encontré que el máximo valor para mí es la libertad. Dije, ay, Dios mío, qué problema, porque voy a criar un muchachito con este valor supremo de la libertad y es un muchachito de 12 años. Entonces era un compromiso, pero dije, pues esa soy yo. Entonces hice todos unos protocolos y unas cosas. Mi mamá era una mujer que trabajaba sin descanso. Mi madre hace 3 días cumplió un año de haber partido de este plan. Y una persona que tuvo una influencia increíble en mí. Y resulta que cuando yo me puse a pensar un valor era que yo tenía antes de eso, era el de la laboriosidad. Y ese día que empecé a trabajar en eso, dije, este valor es mío. Dije, no, no es mío, este es el de mi mamá. Así que madre, muchas gracias, te lo devuelvo, no es mío, eso no me representa, a mí me representa la libertad. Y la libertad tiene mucho más que ver con que yo busque la mejor manera de hacer las cosas con el menor de los esfuerzos posibles, pero no porque yo sea una vaga ni sea una perezosa, sino porque mi vida tiene tanto sentido y mi tiempo tiene tanto sentido y es tan importante para mí, porque además ya he estado del otro lado más de una vez, entonces que digo, pues lo voy a invertir en lo que sí tiene sentido para mí y no en hacer por estar ocupada. Eso yo le llamo la trampa de la actividad. Total. Entonces veo a la gente sumida en la trampa de la actividad. No, yo paro, pienso cómo voy a hacer y lo que me dé mejor resultado y ya, y entonces evito la fatiga. Me encanta y además está muy orientado también a tu lema de, o sea, tener mayores resultados, pero no Mejores. mejores resultados, pero digamos que en ese mejor resultado no se trata de hacer, porque podemos estar cayendo en esa trampa. Me gusta mucho lo que mencionas, que esto es para otro tema, por supuesto, pero es identificar tus principios, tus valores, ¿son tuyos o son de tu familia, de la expareja que tuviste, de tu jefe, que ahorita lo hablábamos también, como a veces uno se parece tal vez a ese jefe que uno no quiso tener en algún momento, entonces eso es importante para mencionar. Para ir cerrando, mi querida Rocío, porque acá podemos hablar de muchos temas, esto no lo hablamos, pero en verdad lo recordé y dije, tenemos que traerlo a este espacio. Tu imagen personal es algo maravilloso que también hace parte de tu estrategia, de tu liderazgo, también hace parte de la marca personal, ¿no? ¿Cómo has trabajado también este concepto de tu imagen? ¿No? Tú tienes unos colores definidos. ¿Cómo piensas también que esto influye y la gente te va recordando por tu estilo? Porque a veces las personas lo pasan desapercibido y es un tema fundamental. Insisto, no solamente porque seas el líder CEO, sino para tu vida, o sea, para mi imagen personal es amor propio, pero también cómo ha sido estratégica en ese punto, porque en una conversación lo hablábamos y es que a mí personalmente me pasa, ayer de hecho hice como un detox del closet y yo decía a veces también tanta saturación de cosas es como que me pongo todos los días. Tú tienes ahí una táctica importante, pero quiero que nos cuentes cómo influye la imagen personal en el liderazgo, en la influencia y en la marca, y sobre todo también en la recordación. Ok, bien. Me encanta porque yo he venido siendo consciente de esas cosas más porque paro a pensar. Entonces muchas cosas las hago como intuitivamente, pero no es porque las esté pensando, no, pero cuando paro y pienso que creo que es uno de los ejercicios más valiosos, yo tengo un modelo que se llama la joya de la productividad, mi empresa se llama Ser Productivo, ¿no? Entonces es una orden, y es una orden ¿para quién? Para mí, sé productiva, Rocío. Entonces, no des tu tiempo, guarda tu energía. Eso tiene un montón de implicaciones que tal vez en otro programa podríamos Por trabajarlo supuesto. relacionado con la marca. Ok, pero fíjate que todo el tema de la marca, bueno, entonces la marca, hay un autor español que me encanta, que dijo esta frase que me hubiera encantado decirla a mí, pero no la dije yo, la dijo él, Alfonso Alcántara se llama, y él dice que la marca es el perfume que te pones y la reputación es el aroma que dejas. Entonces, cuando tú te vas, y Jeff Bezos dice de la marca, ¿qué es lo que la gente dice de ti cuando no estás? Sobre todo cuando no estás. Entonces, nada, por eso trabajo con tecnología del lenguaje, porque nada es de casualidad. Y ahí quiero mencionar una frase cortita que también dice Richard Branson. Vístete para el cargo que quieres tener o cómo te quieres proyectar, que también es algo clave. Entonces, el vístete es todo, ¿no? Cómo hablas, cómo gesticulas, cómo te sientas, cuáles son las frases que la gente puede recordar de ti. Todo eso hace parte de que una marca sea recordada, y yo he tenido la oportunidad maravillosa de salir hasta 4 años del mundo público y volver
Y ahí está todo como se quedó cuando, y ya, y vuelvo y arranco sin mayores problemas. Entonces, por ejemplo, yo durante toda mi vida laboral, más de 30 años, he viajado. Entonces imagínense yo peinando, un pelo largo, la gente que me recuerda, ay, pero yo siempre te he visto de cabello corto. Pues claro, yo soy muy práctica. Entonces ustedes se imaginan yo viajando, llegando, saliendo a las 3 de la mañana, a tomar un avión para dar una conferencia a las 8 y tener que llegar a ver dónde consigo el salón o el cepillo, la cosa ahí. No. Entonces el pelo corto lo tengo corto hace muchísimo tiempo. Yo literalmente me despeino mucho y entonces me paro el pelo y ya. Entonces la gente me recuerda mucho por el pelo parado también. Los colores, yo trabajo y los colores de mi marca son blanco, negro, un gris muy suave y el naranja. El naranja, ¿por qué? Porque es vibrante, es juvenil, es energético, entonces tiene toda una connotación el naranja. El blanco o el marfil, porque es elegante, porque es fresco. Si viajo a una ciudad donde hace mucho calor, pues yo estoy corporativa con lo que me ponga. En Bogotá me he visto mucho de negro, pero también en viajes. Entonces, por ejemplo, las telas que uso son que se arruguen y no se vean arrugadas. Entonces, nada de lo mío se arruga, porque si viajo y no hay plancha, pues ¿qué hago? Me puedo vestir a oscuras, porque todo combina. Si se va la luz o si tengo que hacer, o se me cae algo en la ropa, pues yo puedo ir y no tengo que cargar demasiada ropa para poder estar en un viaje largo o de varios días, porque todo combina. Entonces, cosas como esa son las que hacen, y me gusta un acento de color. Entonces, el naranja lo tengo en el reloj, en los accesorios, y tengo el azul turquesa para usarlo en ciertas cositas cuando quiero acentuar algo así como muy especial, y esos son los colores que uso. Entonces están en todo, en mi sitio web, en el material que manejo. Luego es muy fácil que si yo hago una publicación, así no tenga mi nombre, así no tenga, la gente ya sabe, mis letras, mis fuentes son muy simples, muy limpias, y tengo una manuscrita para suavizar un poquito el mensaje, para que eso no se vea como tan rígido y como tan impersonal. Entonces, todas esas cositas cuentan a la hora de hacer una marca o una imagen de marca. Wow, me encanta. Ahí para mencionar, el color azul turquesa hace parte del color de la comunicación, entonces muy orientado a lo que dices, querida Rocío. Y es que estos tips son fabulosos. Cuando tú me los contaste, yo dije, wow, qué práctico, qué estratégico que alineado a tu marca, por supuesto, y obviamente también en ese menos es más con estrategia, ¿no? Porque a veces, imagínate en un contexto de conferencias, de hacerte tu vida, digamos que un poco más sencilla, todo esto influye. Para cerrar, mi querida Rocío, porque acá esto de seguro va a continuar para una segunda parte, pero con estos tips de verdad que le damos mucha información a las personas que nos escuchan, para esos futuros líderes y personas que también nos estamos formando en ese camino de liderazgo con propósito, con marca personal, con influencia, persuasión. ¿Cuáles son esos 3 tips claves que tú les puedes brindar, en especial a estas nuevas generaciones que siento que tienen muchísimo ruido mental con relación a tengo que ser influencer, tengo que publicar, la presión de los seguidores, la presión de no me puedo desconectar de redes sociales porque no voy a estar visible? Tú con este gran liderazgo y esta marca que has construido, que de verdad que la admiro profundamente, ¿cuáles son esos tips y ese mensaje que le podríamos dejar a las personas en este espacio? Bueno, entonces, 3 claves. Una, conocerse uno muy bien uno mismo, para que lo que diga, el eslogan, su mantra, su discurso, su imagen, tenga realmente que ver con eso. Entonces, si tú eres una persona muy minimalista, yo con el tema del menos es más, tengo mi raye, y lo tengo que decir, sorry, porque es que no siempre más es mejor.
y menos es menos. Entonces yo trabajo con la tecnología del lenguaje, luego menos no es más, menos es menos. Ahora, unas veces menos es mejor y otras veces más es mejor. Entonces yo creo más en el mejor, porque he visto gente, por ejemplo, cuando quieren llegar a más gente, pueden morir de éxito. Imagínate que tu discurso le llegue a un montón de gente y a la gente le guste. Y llegan y entonces tú ya no los puedes atender porque tu capacidad instalada no da para atender tanta gente. Entonces empiezas a quedar mal, te empiezas a estresar y dejas de ser tú quien tú eres. Entonces, más bien tenerla clara, ir paso a paso y que la gente que te conozca. El que tú quieras que te conozca. Si tú estás en un ambiente deportivo, pues en el ambiente deportivo que la gente te conozca y que tú tengas autoridad, tengas seniority y seas un referente ahí, pero que puedas salir a la calle. Pero entonces uno, ¿para qué 3 millones de seguidores? ¿Para que uno vaya a un restaurante? A mí me conoce la gente no en medio, yo no soy mediática. Me conoce cuando voy a eventos corporativos, ahí me encuentro con todo el mundo, me saludo con todo el mundo, me abrazo con todo el mundo. Pues no me interesa que todo el mundo me conozca. Entonces, eso, define bien dónde quieres y cree que tú podrías atender más de cuántos clientes con la mejor calidad posible al tiempo. Me hago esta pregunta. 10 clientes. 10. Entonces necesitas 3 millones, quiere decir que no eres influyente. Total. Porque si tú puedes tener 30 o 300 personas a quienes llegas y de esos 3 te compran realmente y te recompran, pues quiere decir que ahí tienes influencia. Pero 3 millones, para que no consigas ni 3 clientes, total, pues sí estamos fritos. Entonces. Y lo hablábamos ahorita también detrás de cámaras con ese tema, ¿no? O sea, ¿cuál es tu modelo, no? ¿Quieres la personalización? ¿Quieres grupal? Porque la capacidad instalada, y lo he vivido, es como, sí, pero espera porque no puedo con todo. Entonces, eso es clave. Para cerrar, mi querida Rocío, ¿en dónde te pueden encontrar las personas si quieren tomar una mentoría contigo, si quieren asistir a una charla, las empresas y los empresarios que también nos están escuchando, que digan, wow, yo quiero tener a Rocío en capacitaciones con mis equipos, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, entonces mi sitio web, facilísimo, simple, rociofierro.com. En las redes soy Rocío Fierro Conferencista, en todas las redes. ¿Cuál es en la que más presencia voy a hacer? Porque hace un año no publico tampoco. Estoy en LinkedIn porque el tiempo no me da para hacer tantas cosas, entonces en LinkedIn pero sí me voy a comprometer, ¿sabes por qué? Porque quiero compartir muchas de las cosas ahí y siento que ahí está el público que a mí me interesa. Lo necesitamos. Estoy en Instagram, pero realmente mi producto no es tanto para Instagram. Sin embargo, sí voy a aparecer por ahí porque la gente quiere verlo a uno ahí. Pero mi red más fuerte, bueno, y YouTube. YouTube sí es importantísimo para mí. Pronto mi podcast también. Entonces, bueno, ya les contaremos. Pero LinkedIn y mi página, mi sitio web. Súper bueno, querida Rocío, mil gracias por toda esta información de valor que nos has brindado. En verdad que estoy súper feliz porque hemos hecho un recorrido muy rápido que profundizaremos en próximos podcasts de tu trayectoria, de lo que significa una verdadera marca personal, un liderazgo con influencia, ¿no? Y estoy segura que a muchas personas este mensaje va a llegar. Mil gracias a todas las personas que nos van a escuchar. Gracias a Café 930 por este espacio tan maravilloso en donde podemos tener a nuestros invitados. No olviden escuchar este podcast, reflexionar, compartir y llevar ese mensaje en sus corazones y sobre todo en la práctica. Soy Paula Fierro y me encantó verlos en este espacio. Nos vemos en un próximo podcast. Bye.